espacio de confianza. This call is now being recorded. Bueno, veo que nadie quiere comentar. Continuemos, a ver si se van motivando a medida que vayamos avanzando con la clase, porque ahora tenemos una actividad donde les vamos a pedir que enciendan todas sus cámaras, por favor, ya que vamos a hacerles preguntas de las clases pasadas y la idea es que ustedes vayan contestando las alternativas 1, 2, 3, 4. ¿Ya? No es necesario que tengan encendido el micrófono, con tal de que muestren su mano y la respuesta que crean correcta, está bien, ¿ya? Y vamos a comenzar. Recuerden, porfa, prendan la cámara porque la actividad de Ujú. ahora vamos a interactuar. Vamos con las manitos, vamos a responder algunas preguntas, ¿ya? Así que porfa, prendan la cámara, las personas que puedan y quieran. Ojalá todas las personas prendan la cámara, por favor. Todas las personas prendan la cámara, por favor. Exacto. Ya miren, y en primer lugar, no sé si ustedes recuerdan este texto sobre la burguesía. ¿Hay algún voluntario que quiera leer este texto para el resto de sus compañeros? ¿Alguien quiere leer? ¿Alguna voluntaria o voluntario? Miedo porque las letras están muy chicas. No las veo. Recuerden que pueden agrandarlo, si están desde el celular, pueden Sí. hacer zoom. No, no hay voluntario, no hay voluntaria. Voluntario, voluntaria. Parece que Ya. Profe Maciel, ¿puedo ser yo voluntario? no. Dale, dale, Ya. Miguel. Ya. Les voy a leer la pregunta, por favor pongan atención, le Presten el texto. atención. Recuerden, texto de la primera diagnóstico. Dice, lee el texto a continuación y responde. Época de 1900, la buena época. Qué orgullo ser burgués y qué orgullo ser europeo. Alrededor de los verdes tapices de Londres, París o de Berlín se decide la suerte del planeta. Se trasplanta el caucho del Amazonas a Malasia. Se ahogan en la miseria los enormes yacimientos de Alto Hoanjo. Se construyen en pocas semanas una ciudad minera al norte del Alto Val. Movilizadas por el vapor, las riquezas del planeta se desplazan de un extremo a otro del mundo. Gracias a las órdenes que el telégrafo transmite en pocos minutos, la vida de millones de seres dependen de las decisiones de los consejos de administración de Londres, París o Berlín. Eso, profe. Muy bien, Miguel. Muchas gracias. De nada. Bueno, y a partir del texto anterior que escucharon recién, leyeron, quiero que respondan esta pregunta. ¿Por qué crees que era un orgullo ser burgués y europeo para el inicio del siglo XX? 1. Los que crean que sea el 1, hagan así, ¿ya? Con su dedo. 1. Porque eran quienes cobraban impuestos. 2. Eran quienes tomaban las decisiones a nivel global, tanto en materia económica como social. 3. Porque vivían en el Amazonas y en Malasia. Y 4. Porque tenían telégrafos. A ver, quedaron 2. Ahí veo ¿Alguien 2. se acuerda de esta pregunta? ¿Se acuerdan que 3. respondieron? No me acuerdo. Espérenme un poquito. Sí, piénsenla. El resto, chiquillas, chiquillos, recuerden que les queríamos pedir que por favor prendan las cámaras si pueden, porque es importante que nos veamos. Mira, ahí Ya. vemos a Juan. De más uno. Es el 2. Adelina, 3. Bien. Ahí tenemos 2, 2, bien, 1. Bueno, Ya. para que vean, chan, 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 la respuesta era la 2. Ya. Si se dan cuenta, acá la pregunta tenía una trampita. ¿Por qué? Porque la respuesta correcta era la número 2, que dice, eran quienes tomaban las decisiones a nivel global, tanto en materia económica como social. ¿Por qué tiene una trampita? Porque si se dan cuenta, abajo en esta diapositiva dice habilidad, ¿cierto? Y dice inferencia. ¿Ustedes saben lo que es la inferencia? Diferencia. ¿Alguien sabe? No. ¿No? ¿Alguien más por ahí? Natalia, Sebastián, Adelina, Marco. ¿Saben lo que Yo es creo que la diferencia es que algo tiene una cosa y la otra tiene otra, pues la diferencia uno, ¿no? Ojo, eso es diferencia,
pero estamos hablando de inferencia. ¿Qué es lo que pasa? Les voy a explicar. Las preguntas de desarrollo y las preguntas de alternativas, por lo general se construyen bajo dos cosas. Un objetivo, que es el objetivo que tiene la pregunta, y una habilidad que pide la pregunta. En este caso, la habilidad es lo que usted se le está pidiendo que haga. Y este ejercicio de la habilidad es inferencia. ¿Por qué es una inferencia? Porque en el texto que leímos, en ninguna parte dice por qué es un orgullo de ser burgués. El texto no lo dice. Pero uno infiere y uno llega a la conclusión de que es un orgullo porque toman decisiones por todo lo que dice el texto. Hay algunas habilidades, como la extracción textual de información, que la vamos a ver a continuación, en la cual ustedes tienen que tomar información explícita del texto. En este caso, ustedes tienen que leer y tienen que pensar. Entonces es un proceso un poco más complejo. Dígame. El correo Sebastián. Dígame. El correo Sebastián, el mío, es de Lisset Parada. Ya, escriba su nombre ahí en el chat. Lisset Parada con el correo de Sebastián. Sí, ya sí, estamos. estaba. Sin ningún problema. Ya. Volviendo. ¿Se entiende un poco qué es la inferencia, chiquilla y chiquillo? No. ¿No? ¿Alguna duda? Parece que hay dudas. Inferencia es cuando logramos tener información de manera no explícita de un texto. Si, por ejemplo, la profe Maciel, por favor, vuelve a la diapositiva anterior donde estaba eso. Acá en este texto que yo les leí, en ninguna parte sale por qué es un orgullo. Dice que orgullo es ser burgués, pero no dice por qué es un orgullo. Pero si leyéramos el texto, nos veríamos que dicen que es un honor pasear por los tapices de Londres, que con el telégrafo se toman informaciones y se decide la economía de Brasil, del Amazonas, de Vietnam. Entonces, con toda esa información que uno va tomando, se va dando cuenta por qué es un orgullo hacerlo. ¿Por qué? Porque controlan las decisiones. Eso el texto no lo dice, pero uno lo llega a inferir, lo tiene como una respuesta después de leerlo. Mira, vamos a bajar un poquito, vamos a continuar y vamos a hacer una diferenciación. Si la profe Maciel puede seguir con la siguiente pregunta, nos va a quedar un poco más clara la habilidad. No sé si recuerdan esta infografía. No sé si saben lo que es una infografía, les cuento. Una infografía es una imagen que muestra información, ¿ya? En este caso no se ve, está muy chiquitita la letra, pero no nos vamos a detener en eso. Esta infografía muestra información sobre el río Támesis en Londres en el siglo XIX y comparando con Londres en el siglo XXI, o sea, en la actualidad. Ahí se hablaba de la contaminación tanto del río Támesis como del ambiente, ¿ya? Contaminación atmosférica. Porque en este siglo comenzó, a fines del siglo XIX, comenzó el tema de la revolución industrial. Entonces, desde ahí hubo como una explosión fue el boom del carbón, el petróleo, entonces se contaminó mucho, ¿ya? Y bueno, a partir de esta infografía está la siguiente pregunta. Aquí pongan mucha atención. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son correctas respecto al impacto medioambiental de la industrialización durante el siglo XIX y en la actualidad? ¿Ya? Aquí si marcan, o sea, si creen que es correcta más de una alternativa, con las dos manos, ¿ya? 1. La revolución industrial generó un impacto positivo en el medio ambiente. 2. Una de las consecuencias de la revolución industrial fue la tala masiva de árboles. 3. En la actualidad se siguen contaminando los recursos naturales. 4. No existe y nunca existió la crisis medioambiental. Ya, ahí ustedes van diciendo 3, por ahí veo 3. Yo digo que las 2 y la 3. Ya, 2 y 3. ¿Quién da más? ¿Quién da más? 3, 3. Yo digo que es la 3. Recuerden, puede ser cuál o cuál es, puede ser más de una. Puede ser más de una. Ya. Yo digo que es la 3. Ya. La 3 y la 4. Yo digo que son las 2 y la 3. Era 2 y 3. Primero, ¿quién dijo 4? Está bien, pero la 4 existe. Sí existe una crisis medioambiental. Sí lo existe. No podemos decir que no porque sí existe. Ojalá no existiera, pero bueno. Ya. Vamos a ver. Acá,
error muy común que tienen casi todas las personas que han hecho el formulario. La pregunta dice, ¿cuál o cuáles? Y por lo general responden una sola alternativa, cuando en esta pregunta eran dos. Acá lo que les queríamos comentar como equipo docente es que en realidad fíjense siempre en cómo está escrito el enunciado de la pregunta, porque si le preguntan cuál o cuáles, probablemente sea más de alguna de las respuestas, sean dos o tres las correctas. Entonces tienen que atreverse a responder más de una. Pueden tener una correcta como una equivocada, eso siempre puede pasar, pero láncense a la piscina porque hubieron muchas personas que respondieron una sola y estaban entre dos y eran las dos que estaban correctas. Entonces aquí no hay que tener miedo a tirarse a la piscina y hay que atreverse. ¿Ya? ¿Claro hasta el momento con eso? ¿Alguna duda? ¿Sí? Bien. ¿Por qué? Continúa. Volviendo al tema de la habilidad, que para quedar un poco más claro con lo que es la diferencia. Acá la habilidad es extracción de información explícita. ¿Por qué es extracción explícita de la información? Porque esto, en la infografía que vimos en la clase, estaba literalmente escrito. O sea, la infografía decía, literalmente, una de las consecuencias de la revolución industrial fue la tala masiva de árboles. Y luego dice, en la actualidad se sigue contaminando los recursos naturales. Eso el texto lo dice, textualmente. Si fuéramos a inferir, el texto no diría eso. El texto diría otras cosas y nosotros llegaríamos a esa conclusión por lo que nos dice. Son habilidades distintas y por eso hay que tenerlas claras porque las preguntas y sobre todo las pruebas que ustedes vayan a realizar a fin de año van a estar construidas bajo esa lógica. Si les van a pedir reconocer información explícita, si les van a pedir inferir, si les van a pedir comparar, pero todo esto lo vamos a ir viendo durante el año, así que calma nomás, no hay ningún problema. Dale nomás, profe Maciel. Bueno, y aquí continuando con la pregunta de la clase 3, de la última clase de diagnóstico. Hubo dos videos, ¿cierto? Hubieron dos videos. El primero de la independencia de Chile. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas respecto al video anterior? 1. En el periodo colonia, Chile depende del virreinato del Perú. 2. Las juntas de gobierno favorecieron la independencia. 3. La patria nueva comienza con la batalla de Chacabuco el 12 de febrero de 1817. Y 4. El 12 de febrero de 1818 se firmó el Acta de la Independencia de Chile. Aquí, recuerden que si creen que son todas, hagan así, ¿ya? Si creen que es una, la 1, la 2, la 3, la 4 o todas, ¿ya? Todas cierran el puño. ¿Ya? Y ahí vemos 4, La 3 y la 4. la 3 y la 4, ¿ya? ¿Alguien más? La 2 y la 3. 2 y 3, ¿ya? La 2 y la 4. 3. La 2 y la 4. Bueno, la ¿Alguien se respuesta atreve? correcta era... Pero para. ¿Qué dice? ¿Alguien se atreve a dar más de una respuesta de 2 o 3 o 4? ¿Alguien se atreve a decir las 4 alternativas son correctas? ¿Alguien se atreve a decir son 3? Tienen miedo. Ya, Benjamín levantó la mano. Creo tiene que la palabra. son las 2, Yo la digo 3 y que la las 3 4. primeras. La 4. Ya. 2, 3 y 4, las Las 2 dos y tres. primeras. Ya. 3 y 4. Mira, ya se Profe están Maciel. atreviendo más. Bien. Y Ya, la ¿algo más? respuesta es La 1 de la 4. ¡Ah! ¿No ven? Les pillamos. Sí, pues, Tienen que atrever. Tienen que atreverse. Esta pregunta igual era más difícil porque en realidad era en relación al video. Teníamos que haber visto el video para recordarlo todo. Quizás no muchos se acordaban. Claro, pero claro, como lo hablábamos del ejercicio anterior, acá justo en esta pregunta eran todas las alternativas. Y no ven, acá muchas veces las personas no se atreven porque dicen, ay, pero ¿cómo van a hacer todas las alternativas? Bueno, lo son. Y acá lo mismo, po. La habilidad es extracción de información explícita porque toda esta información aparecía en el video. Entonces, como equipo de trabajo, como equipo docente, como los 4 profes que aparecemos en la fotito al inicio, le vamos a recordar que siempre que ustedes vieran un video, que siempre que ustedes lean un texto y siempre que vayan a hacer una actividad tengan un cuaderno al lado y un lápiz. Siempre con cuaderno y lápiz vayan tomando apuntes, vayan tomando datos. Porque, por ejemplo, pueden haber visto todo el video con mucha atención y pueden haber respondido que era la 1, la 2 y la 3 y no se acordaban de la 4.
pero si lo hubiesen anotado, probablemente se hayan acordado. Entonces, para que lo tengan en mente. Dale nomás, profe Maciel. Sigamos. Y acá el último video de esa clase. Trataba sobre el voto femenino hace 70 años nomás, poquitos años atrás. Y la pregunta es, ¿en qué año la mujer pudo participar por primera vez en una elección presidencial en Chile? 1. 1934, 2. 1952, 3. 1954 y 4. 1970. A ver si se acuerdan de qué trataba el video. ¿Se acuerdan del video? ¿Lo vieron? Profe, yo no la vi esa, no la hice. Ya. ¿Profe, me escucha? ¿Sí? Ya, entonces vamos a inferir. Vamos a inferir, 1934. para que no se acuerdan del video. 52. Pero por 52. intuición digo 1970. No, era 34. 52. 1934. Ah, ¿Qué más? aquí hay ¿Qué más? una batalla. A ver, veamos. 1952. Eh, Respuesta correcta. en 1934 creo que recién se pudo votar en una municipal. Sí. Ya, bien. ¿Quién dijo eso? El 54 fue la Benjamín. presidencial. Bien, ¿quién dijo eso de 1934? Benjamín. Benjamín. Bien, Benjamín, bien, bien. Ya. Y la respuesta correcta entonces era 1953. 1952. Casi. Miren, aquí lo mismo, la habilidad de extracción implícita porque en el video aparecía. Pero esta pregunta tiene un distractor clásico con el que se van a encontrar en preguntas de historia. Hay dos fechas importantes en el voto femenino. 1934, que fue como dijo Benjamín, es el año en que se legaliza el voto femenino para elecciones municipales. Y el año 1952, que es cuando se legaliza el voto femenino para elecciones presidenciales. Entonces, la pregunta dice, ¿en qué año la mujer pudo participar por primera vez en una elección presidencial? Claro, varias personas pusieron 1934 porque asociaron que era la primera vez que la mujer podía votar, pero no, se le estaba pidiendo algo más específico. Entonces acá el consejo es que cuando lean una pregunta, léanla con calma y con cuidado, porque van a estar llenas de distractores. Porque quien respondió 1934 y 1952, claro, comprendió el mensaje. En estas dos fechas las mujeres se legalizó el voto. Pero la pregunta tiene una trampita. Están preguntando por uno en específico. Entonces, cuando vayan a hacer las pruebas, tengan harto ojo con esas cositas, ¿ya? Eso. Dele, profe. Bueno. Y ahora vamos a continuar con la retroalimentación de desarrollo. De la parte de desarrollo, ¿ya? Ya. Antes, poquito, profe Maciel. Chiquilla, chiquillo, ¿alguna duda? ¿Alguna cosa? ¿Vamos bien? ¿Vamos muy rápido? ¿Vamos muy lento? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha mal? ¿Algo que comentar? Chiquillas, chiquillos. Vamos bien. Todo bien hasta ahora. Todo bien. Ya. Chiquillas, chiquillos, como comentarles también, si ustedes no nos hablan, si ustedes no nos dicen, es difícil que yo con la profe Maciel podamos ver si están comprendiendo lo que estamos hablando. No tengan miedo a preguntar, no tengan miedo a hablar. Yo cuando iba en el colegio hablaba hasta por los codos. Da lo mismo si estaba viendo o no lo que decía. Lo importante es hablar. ¿Ya? Así que eso, porque tenemos que saber, acá da lo mismo si nos equivocamos, no, si aquí venimos a aprender, no venimos a demostrar conocimiento, ¿ya? Entonces, para terminamos la primera parte de diagnóstico con preguntas de alternativa, ahora vamos a hacer la parte de desarrollo. ¿Vieron el video de los tips de comprensión de lectura que subimos en la última prueba de diagnóstico? ¿Lo vieron? Sí. Chiquillas, chiquillos, Sí. curso. ¿Sí? ¿Lo vieron? Sí. Ya, porque vamos a hacer un breve repaso como de eso. Así que, antes de continuar, recuerden, para las personas que no han anotado su nombre en la lista, lo escriban en el chat, por favor. En el chat de la reunión, pueden escribir su nombre para que después pasemos por la lista. Ya, profe Maciel, dale nomás. Cambiemos de diapositiva. Bueno, mi nombre es Edith Villa, pero no sé ponerlo en el chat. Ya, después se lo pido al final entonces. Ya. Démosle. Chiquilla, chiquillo. Primer Dígame. tema. Voy yo, siempre soy yo. Ya.
¿por qué dice copiar y pegar? ¿Se imaginan por qué dice copiar y pegar? ¿Por qué puede ser un tip de lectura de copiar y pegar? ¿Se imaginan por qué? Bueno, porque no es un tip de lectura, es un reto. No, un reto con cariño. Pero pasa que en las preguntas de desarrollo, pasa mucho que cuando se les pregunta algo en específico, muchas personas copian esa pregunta en internet y responden lo primero que les sale de Wikipedia, de cualquier página, y lo copian y lo pegan. Y como equipo docente nos damos cuenta de que lo copian y lo pegan porque hay más de una respuesta igual, tan iguales. Tiene un lenguaje que hasta para una vez es complejo, entonces nos damos cuenta. Acá lo que hay que hacer, primero que nada, bueno, en primer lugar felicitar igual a las personas que buscan en internet, porque están haciendo un ejercicio súper importante que es autoeducarse, están buscando información, están viendo cómo resolver sus dudas, pero aquí lo que les recomendamos con la profe Maciel, la profe Patricia y el profe Bastián, que están en el otro módulo, que cuando vayan a buscar información en internet, la lean y expongan lo que dice el texto, pero escríbanlo con sus palabras. Eso es muy importante. Felicitamos que vayan y que busquen y que lean en Wikipedia, pero les vamos a felicitar aún más que lo que ustedes leyeron lo escriban con sus palabras, porque al hacerlo ustedes están haciendo un ejercicio súper complejo en aprendizaje, que es interpretar información y expresarla con sus palabras. Y eso les va a quedar la información mucho más internamente en la cabeza que si lo copian y lo pegan. ¿Ya? Entonces queríamos pedirle eso, con mucho énfasis como equipo docente, también felicitarlos porque bueno que busquen información, pero escríbanla con sus palabras. Ese ejercicio se llama parafrasear. Cuando usted toma algo que escribió alguien y lo escribe y lo explica con sus palabras, se llama parafraseo. Y se ocupa mucho en el colegio, se ocupa mucho en la universidad, se ocupa mucho en las pegas, en todas partes, así que hágalo nomás. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Seguimos? Ya, profe Maciel, dígame. A mí de repente me cuesta historia de repente. ¿Ya? Pero no hay ningún problema que le cueste historia, aquí vamos, profe, para que le podamos ayudar. Siempre le vamos a poder ayudar, no tenga duda. ¿Ya? Y ocupen el WhatsApp cuando tengan dudas, cuando estén haciendo las clases. No tengan miedo de hablarnos por WhatsApp, estamos disponibles todos los días. Ya, profe, mire la siguiente. Ya, chiquillo, les vamos a pedir que en este momento, no lo deberían lo hecho antes, anoten en su cuaderno que tienen al lado, o que si no lo tienen, se paren a buscarlo, porque sería bueno que estos tips lo anoten, que estaban en el video, pero no sé si lo han anotado, si no lo vamos a anotar ahora. El primer tip es no copiar y pegar. No copiar y pegar. No copiar y pegar. No copiar y pegar, ¿ya? Vamos por el segundo tips, por favor. Vamos. Reconocer marcas textuales. El primer tips que queremos que anoten. Les voy a preguntar, ¿ustedes saben lo que son las marcas textuales de los documentos, de los textos, de los escritos? ¿Saben lo que es una marca textual? ¿Alguien tiene una idea? Fabiola, Benjamín, Natalia, Juan, Leslie. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que es una marca textual? ¿No son como esos vínculos que están en los links de los escritos de Wikipedia? Que uno, no, que les se pongo un redefine. ejemplo. Una noticia del diario. ¿Qué es lo primero que tiene una noticia de diario? El encabezado. Bien. Juan, ¿cierto? Bien. ¿Qué más tiene una noticia de diario? Un título. Título. Después del título, ¿qué tiene? Subtítulo. Bien. ¿El ¿Y una cuerpo? carta? ¿Qué tiene? Bien. Una carta, ¿qué tiene? Una carta. Tiene fecha, tiene receptor, ¿cierto? Desarrollo. Remitente. Bien, desarrollo. Un poema. ¿Cómo se escribe un poema? ¿Se escribe igual que una noticia? No. No. ¿Cómo se escriben los poemas? Bien, ¿cierto? Y son como larguitos hacia abajo, ¿cierto? Sí. Ya, ¿y cómo son las novelas? ¿Cómo son los libros? ¿Son larguitos hacia abajo? No. Cubren una página. ¿cierto? No, cubren toda la página. Ya, entonces, cuando hablamos de reconocer marcas textuales, es que cuando nosotros nos enfrentamos a un texto, lo veamos, así, yo voy a ver mi texto y reconocer si tiene título, encabezado, si tiene
nombre, si es una carta, porque el ver el texto nos va a ayudar a reconocerlo. Ustedes mismas dijeron, un poema se escribe hacia abajo, una noticia tiene un título, un cuento tiene un título y se escribe en una plana. Entonces, ver un documento nos va a ayudar al tiro a reconocerlo. ¿Se entiende este tips? Sí. Ya. ¿Lo anotaron? ¿Reconocer marcas Anótenlo. textuales? Anótenlo. Bien. Bien. Ya, profe, siguiente tip. Por favor. Gracias. Siguiente tip. Tener presente el receptor del mensaje. Cuando yo les digo, por favor anótenlo. Segundo tips. Tener presente el receptor del mensaje. Cuando yo les digo eso, ¿a ustedes con qué lo asocian? Si yo les digo, cuando ustedes tienen que leer, tienen que tener presente el receptor del mensaje. ¿Qué entienden? Me presento el receptor del mensaje. El que manda el mensaje. ¿Cómo? Perdón, Fabiola, ¿qué quiso decir? El que manda el mensaje. Al revés. Tener presente a quién va recibido el mensaje. Bien, eso. Bien. Tener presente el receptor del mensaje es eso, como dijeron, comprender hacia quién va dirigido. Por ejemplo, si yo le escribo un mensaje a una empresa, ¿quién es el receptor? Empresa. Bien. Si yo le escribo una carta a mi polola, ¿quién es el receptor? La polola. La polola. Ya. Entonces, los receptores pueden ser individuales, pueden ser personas, como pueden ser colectividades, pueden ser empresas. Pueden ser clubes deportivos, como pueden ser comunidades cristianas o católicas o evangélicas. Los receptores es hacia quien va escrito el mensaje. No son solamente personas, pueden ser instituciones, pueden ser colectivos, pueden ser muchas cosas. ¿Se entiende? Chiquillas, Sí. chiquillos, Sí. Buenísimo. ya, ¿lo anotaron? Sí. Sí. Ya. Siguiente diapositiva, por favor, profe. Bien. Ya, importante. Siguiente tip para que la anoten. Centrarnos solo en la información. Se los voy a repetir. Centrarnos solo en la información. Ya, este tip igual iba enfocado a que nos centremos solamente en la información del texto, pero también a que cuando nos sentemos a leer y tengamos poca constancia de lectura, tratemos de leer en un espacio que nos permita concentrarnos. No escuchemos, no leamos con música, tratemos de leer con el menor ruido posible. Sabemos que es súper complejo lograr eso, porque muchas personas tienen condiciones más difíciles habitacionales, o por temas de trabajo no tienen mucho tiempo para estar con calma en su casa. Entonces, claro, es como un tips que más que nada es como para ayudarle en las condiciones las mejores que se puede leer. Ojalá se den cuenta o capten más o menos qué día y a qué hora hay menos ruido y ocupar ese tiempo para estudiar, leer. Claro. Porque cuando tenemos poca constancia de lectura nos cuesta mucho leer, se nos va la idea. Entonces la idea es que con la práctica después vamos a poder leer. A mí hasta el día de hoy me cuesta leer con música, por ejemplo. Y me gusta mucho leer con música, pero me cuesta. Porque me desconcentra, me quedo pegado en la canción, en la música y no me enfoco en lo que tengo que enfocar. Entonces eso, ¿ya? ¿Se entiende? Anótenlo. Sí. Ténganlo presente. Sí. Ya, ¿lo anotaron? Buenísimo. Centrarnos solo en la información. Excelente. Ya, Sí. siguiente tips. Sí. Bueno, Dale, profe. aquí es reconocer la idea central del texto. ¿Y cómo? Para poder reconocer la idea central del texto, primero debo fijarme en el título, porque el título va a ser como nuestro primer acercamiento. El texto va a estar relacionado sí o sí con el título. El título nos va a dar como esa primera información sobre qué vamos a leer, ¿ya? Puede que a veces se nos haga un poco difícil porque son palabras como muy, muy sofisticadas y nunca la encontremos textual en el texto, pero aún así va a tener relación, ¿ya? A veces como que el título es muy poético, muy metafórico y no entendemos nada de qué se podría tratar, pero una vez que uno va leyendo el texto, va entendiendo la relación que tiene, ¿ya? Así que eso, como primer acercamiento, leer el título, tratar de darle como un significado,
generarnos esa idea para poder entender de qué va a tratar. ¿Ya? ¿Alguna acotación, Miguel? ¿No? ¿Todo claro? Sí, cuando estén leyendo recuerden siempre preguntarse ¿de qué habla el texto? Es lo más importante, siempre. Preguntarse ¿de qué habla? ¿De qué habla? ¿De qué habla? ¿Estoy entendiendo? Listo. Muy bien. Sí. Eso. Ya, anótenlo, reconocer la idea central del texto. ¿Se entiende? Repetirlo, muy importante. Sí. ¿Sí? Buenísimo. Ya, siguiente. Subrayar de forma correcta. Y aquí puede que se haga un poquito complicado al principio, porque uno tiende muchas veces como a encontrar todo importante y subrayar todo y terminar destacando toda la hoja y nada, todo es importante. ¿Ya? Lo que vamos a hacer acá es que poder ir leyendo de forma detenida, ¿ya? E ir preguntándome si lo que estoy subrayando es realmente importante como para luego hacer un resumen, por ejemplo. Si yo esa idea la extraigo y la pongo en un resumen, ¿va a ser relevante? ¿Va a ser igual de importante? Entonces, esas cosas hay que ir teniéndolas en cuenta. ¿Ya? Igual, al inicio, cuando partan subrayando, le va a pasar lo que dijo la profe Maciel. O sea, van a subrayar mucho, van a subrayar la mitad del texto, todo. Pero no se preocupen, lo bueno es que empiecen a subrayar, porque subrayar les va a ayudar a recordar cosas. Porque por lo general los textos los van a leer más de una vez, sobre todo si son más cortitos, los van a leer una o dos veces. Entonces ahí cuando subrayen, les va a ustedes mismas y ustedes mismas se van a recordar, esto me llamó la atención por tal y tal cosa. Entonces eso, el subrayar es una ayuda personal. Por ejemplo, si yo con la profe Maciel algún día le hacemos una actividad y no será evaluado el subrayar, a nosotros no nos importa si subrayan o no, sino que el subrayar es importante para ustedes porque ustedes se ordenan con el subrayado. Son ustedes las que ordenan sus ideas y la comprensión del texto en base a eso. ¿Se entiende esa idea? Sí. Que el subrayar siempre va a ser un ejercicio personal porque a ustedes les facilita la lectura. ¿Ya? ¿Se entiende, ¿Ves? chiquillas, chiquillos? ¿Alguna duda? Sí. Bien, buenísimo. Bien, chiquillas, chiquillos, Bueno. ¿algo más? ¿No? ¿No? Ya, dale nomás, profe. Démosle. Ya, y como último tip, googlear el texto. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si ustedes tienen dudas sobre algún texto, no lo entienden en su totalidad, usen el buscador de Google y pongan, por ejemplo, el texto de Movimiento de Jorge Drexler, que era la canción, ¿ya? Muchos quizás no entendieron de qué trataba, era un poco confuso. Podrían haber puesto en Google, en el buscador de Google, Movimiento Jorge Drexler explicación. ¿Ya? Muy simple. Y ahí Google les va a dar mucha información, muchas como significados de que pudo haber tratado, mucho análisis. ¿Y ustedes qué van a hacer? Van a comparar lo que leyeron en Google con el texto original. Y ahí van a poder rescatar ideas que tengan relación y poder ir comprendiendo de mejor manera el texto, ¿ya? Porque muchas veces los textos son muy complejos al principio de entender y Google puede puede explicarlo de manera más fácil. Y ahí uno después dice, de esto se trataba. Y al volver a leerlo se hace mucho más fácil comprenderlo. Okay. Eso, no sé si quedó claro, ¿tienen alguna duda? Lo vuelvo a repetir. No, está bien. Todo claro. Buenísima. Genial. Bueno, y ahora, primero, no se olviden de anotar los tips. Si quieren, podemos retroceder para repetir alguno. ¿Todo claro? ¿No? ¿Ninguna duda? Dice Benjamín. Buenísimo. ¿Continuamos entonces? Sigamos. Entonces, ¿están todos claros con los tips? ¿La anotaron todos, cierto? ¿Estamos? Sí. Ya. De nomás, Cualquier profe. duda, pregunten nada más. Bueno, y ahora continuando con lo que va a seguir, ¿qué va a pasar desde la próxima semana? Vamos a presentar el plan anual, ¿ya? ¿Con qué vamos a trabajar durante el año? El plan anual consta de 16 clases de aquí a fin de año y 5 módulos, ¿ya? Módulo 1 trata sobre la construcción histórica de la sociedad. Como ustedes pueden ver, en la parte izquierda de la tablita dice número de clases y dice 1, 2, 3, 4.
¿Ya? Eso significa que este módulo 1, Construcción Histórica de la Sociedad, la vamos a ver en 4 clases. ¿Ya? Por ejemplo, el próximo lunes va a ser la clase número 1, que dice contenido, construcción de una identidad mestiza. Ahí vamos a hablar sobre los pueblos prehispánicos que poblaron Chile, la presencia española en América Latina, y para la clase número 2, o sea, el próximo lunes, vamos a continuar con eso, ¿ya? Ese es el plan más o menos. Después, para la tercera y cuarta clase, el tema será la creación de una nación, ¿ok? ¿Se entiende lo que es el plan anual, chiquillo y chiquillo? Sí, lo que va a pasar durante el año. Ya, Sí, genial. buenísimo. Y aquí. Ya, entonces, a método de juego, no Más seriamente, juego. para que juguemos un ratito y conversemos. Tenemos unas preguntas preparadas como por los módulos. Van a ser, creo que 4 o 5 módulos, así que vamos a jugar un poquito. Pregunta: ¿te has preguntado alguna vez qué es una nación o qué significa ser una nación? Chiquilla, chiquillo, estudiante, ¿alguna vez se han preguntado qué es una nación y qué significa ser una nación? La nación es el país. Es el país. ¿Qué más podría ser una nación? Leslie, Adelina, Marco, Sebastián, La Benjamín. verdad es que no sé yo. Yo Digan tampoco lo que- sé. Y abajito tiene otra pregunta. Dice: ¿existirá alguna diferencia entre Estado, nación y pueblo? Sí, ¿Conocen esos conceptos? ¿Hay alguna diferencia? Tú, sí. Fabiola, dice, Sí. ¿se aventuran a decir qué diferencia podría haber? El idioma, Ya, bien. ¿El pueblo es más chico que una nación? ¿O que un El- el color de piel Nación. también. Una nación es la fusión de todos los pueblos. Fusión de pueblos. Ya. ¿Algo más que quieran aportar? Ya, ¿por qué? Porque en realidad no existe una respuesta para esto. No, sí existe, pero son conceptos súper complicados de poder abordar, porque, por ejemplo, una nación, no hay algo específico que define una nación. Una nación son elementos culturales en común. Por ejemplo, en Chile todos nos reconocemos como chilenos porque hablamos español, tenemos tradición en conjunto, tenemos una historia que nos une, pero no hay algo que lo defina. Y un Estado, tiene una definición de un Estado porque un Estado es una estructura gubernamental. Un Estado es una estructura que gobierna o administra un país. Esto lo vamos a ver en clase, pero Y por no se ejemplo, preocupen ahora. claro, si esto es solamente para que lo conversemos, no estén tomando apuntes, no se burjan nada. Por ejemplo, pueden existir naciones que no tienen territorio, pero que sí son naciones. Por ejemplo, ¿usted alguna vez ha escuchado sobre Palestina? Sí, Así, ya, ¿cierto? ¿Han escuchado sobre Palestina, la Franja de Gaza alguna vez, en Cisjordania? ¿Lo han escuchado? sí. Sí. ¿Cierto? Ya, Palestina es una nación que no tiene territorio. ¿Por qué? Porque dentro de lo que era el territorio palestino existe el Estado de Israel, no existe el Estado de Palestina. Entonces, una nación en realidad son códigos con los cuales las personas se asocian. Porque si ustedes preguntan acá en Chile, mucha gente se va a reconocer como palestina. O sea, aquí está un equipo de fútbol que se llama Palestino. Una de las colonias más grandes de palestinos y de palestinas está en Chile. Y no existe como territorio. Entonces, todos esos conceptos que son bien complejos los vamos a trabajar en clase. Ya no se calienten en la cabeza ahora. Solamente es para que conversemos. Pero sí, son todos diferentes. Estado, nación, pueblo, patria. Son todos conceptos distintos, pero que vamos a aprender muy bien en clases. Así que denle nomás, profe Maciel. Bueno, como segundo módulo vamos a ver Chile en el siglo XIX, ¿ya? En 2 clases, la quinta y la sexta, la sociedad de fin del siglo XIX, ¿ya? Muy simple, vamos a ver cómo la economía de Chile en esa época, salitre, ahí empezaba el tema de las transformaciones culturales, como el avance en la educación y en la vida urbana, todo eso lo vamos a ir viendo en esas clases, ¿ya? Volvemos con las preguntas. Se las leo, dice: ¿cómo te imaginas que fue la época de 1890? ¿Tú crees que el periodo de 1890 y 1900 fue un periodo tranquilo o convulsionado? ¿Cómo se lo imaginan?
Tranquilo. Tranquilo. Ya, ¿Qué más? vamos a ir viendo. Digan, imagínense. Estamos hablando de... La pregunta dice, ¿te imaginas? Así que vamos echando a volar la imaginación. ¿Cómo nos imaginamos hace un siglo atrás? Un periodo de cambio. Bien, Benjamín. También. Amplio, pero bien. Muy bien. ¿Qué más? ¿Ustedes sabían que en 1891 hubo una guerra civil? No. Partimos periodo, no fue un periodo tranquilo. De hecho, para que sepan, el Claro. periodo entre 1890 y 1915, esos 25 años, es como de los periodos más álgidos de lo que fue el inicio del siglo pasado. O sea, durante 1905 y 1920 fue el periodo con mayor protestas y huelgas como de la historia de Chile. Hoy vamos a poder ver, ay, disculpa, No, profe. vamos a poder ver que es como, se asemeja mucho a lo que estamos viviendo o que vivimos en el año 2019 con el estallido social, así que van a ser clases muy interesantes que tienen que ver. Y me interesa un poco más. No, sí, muy entretenido, si se van a fijar, Muy hay un entretenido. paralelo muy interesante entre lo que estamos viviendo ahora, a inicios del siglo XXI, y lo que pasó a inicios del siglo XX. Son cosas muy similares, ¿ya? Así Y que... es interesante cómo se repite la historia. Sí. Ya. Dale nomás, profe. Módulo 3. Chile en el siglo XX. Lo mismo que antes, pero acá entramos ya de lleno en el siglo XX y vamos a ver este siglo en 4 clases. ¿Ya? Pregunta, ¿ubican cuál es el siglo XX? ¿A qué nos referimos? ¿El siglo de ahora o no? Tips. O sea, Ustedes no. saben un poco lo que son ustedes saben que 2x, o sea, 2x en signo romano significa 20, ¿cierto? Ajá. Sí. Ya. Cuando se habla de siglo XX, si tiene el 20, usted le resta 1 y queda 19, ¿cierto? Sí. Ya. Y le agregamos. Estamos hablando de todo lo que pasó entre el 1900 y el 2000. Si hablamos del siglo XXI, le restamos 1 del 2000 hacia acá. Si hablamos del siglo XIX, le restamos 1 del 1800 al 1900. Y así. Si estamos hablando del siglo XX, estamos hablando de los sucesos que pasaron en Chile entre el 1900 y el año 1999. Hartas cosas pasaron en ese siglo, así que vamos a tener harto de qué hablar. Pregunta. ¿Cómo te imaginas que era el panorama político de Chile durante la década del 50 y del 60? ¿Tienen alguna idea de eso? ¿Se lo han preguntado alguna vez? ¿La han leído por ahí? 1950, 1960. Bien, Benjamín. Benjamín puso que era una época de varios inventos. También porque en realidad durante ese periodo en Chile se comienza uno de los periodos de mayor industrialización del país, así que muy bien. ¿Alguien que quiera comentar, chiquillas, chiquillos? Ya, porque la década del 50 y el 60... No recuerdo, estaba muy chica. Bueno, fue una época muy convulsionada. Muy convulsionada porque no solamente en Chile, sino que en toda Latinoamérica y globalmente había muchas tensiones políticas. Entonces, durante la década del 50 y del 60, sobre todo la época del 60, en Chile se conoce como el periodo de los 3 tercios, donde habían socialmente enmarcado un tercio que era como de izquierda, estaba asociado al Partido Comunista, Partido Socialista y lo que fue el UP, un sector de centro asociado mucho a lo que es la democracia cristiana y un sector de derecha asociado en ese momento al Partido Nacional. Ese panorama, que es como predictadura, hay que analizarlo con mayor profundidad porque en realidad es súper importante y explica mucho lo que es la sociedad chilena actual. Así que también lo vamos a ver. Dele nomás, profe. Continuemos. Módulo 4. Aquí vamos a ver la democracia y ciudadanía, ¿ya? En 4 clases también, institucionalidad política y el sistema económico nacional. ¿Ya? Acá vamos a ver más como la relación política del país y su relación con la diversidad territorial. ¿Ya? Vamos a ver Eso. también tenemos como preguntas. organizaciones de, no sé, ¿Qué pregunta tenemos ahí, o sea, profe? quizás sí, el cuerpo en sí, sino- Y
Más que nada eso, y el sistema económico nacional. ¿Ya? Está bien, pregunta. Chiquillo, consulta. ¿Saben cómo se estructura un Estado? ¿Conocen los poderes del Estado? ¿Han escuchado alguna vez hablar de eso? Chiquillos, les estoy preguntando. No, yo no. Bien, si no saben, díganme no, pero prefiero que me respondan a que no me respondan. Si no estoy esperando a que me respondan cosas correctas, estoy esperando a que me respondan nomás. No, de verdad que tampoco. No acá. ¿Alguna vez han escuchado que el Estado se conforma con 3 poderes? ¿Han escuchado lo que es el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo? Sí. Ya, eso es una Eso lo veremos. estructuración del poder del Estado. Los Estados tienen 3 poderes. ¿Por qué? Porque el poder judicial, que serían los tribunales de justicia y los jueces y los fiscales, tienen que estar separados de quien ejecuta y gobierna, que sería el gobierno, Piñera, sus ministros, todo, y tienen que estar separados de quienes crean las leyes, que son los que están en el Congreso. Son 3 poderes. ¿Ya? Eso también lo vamos a ver en clase. Quiero hacer otra pregunta. ¿Conocen el concepto de globalización? ¿Lo han escuchado alguna vez? No, yo, profe, no. No, nunca han escuchado el concepto de globalización. ¿O alguien lo habrá No. escuchado por ahí? ¿O se le ocurre qué podría ser? Globalización. Pues, Se habla sobre el mundo, Bien, mundial, eso. ¿Qué más? mundialización. Sí. Ya, ¿qué más? Dale, si va saliendo. Tienen ideas, Vamos. tienen ideas. Ya Yo sé que dijeron saben. algo global, mundial. Sí. Tiene que ver con lo económico, con lo social. Bien, Ya. eso. Benjamín, ¿tiene que ver con bienes del país? Sí, pero claro, en realidad la globalización son las relaciones económicas en la actualidad con los países. En realidad, si se dan cuenta, con las redes sociales y cómo vivimos en la actualidad, cualquier cosa puede ser global. Cualquier suceso ocurrido en Chile, de partida puede dar vuelta a todo el mundo, como son los youtubers, como son información. esas cosas de las redes sociales. Nosotros ahora nos Y- enteramos de cosas que pasan en Estados Unidos, en Europa. Ya. Y la globalización hace mención a cómo la información en realidad ya no se queda localmente, sino que corre por todo el mundo. Y en realidad hay tratados de libre comercio o contratos de comercio entre Chile, China, Rusia, Irán, países que están muy alejados territorialmente y que no tenemos ningún contacto cultural en común. Ahí tenemos relación económica, tenemos importación y exportación de productos. Al fin y al cabo, la globalización hace mención a cómo el mercado, la economía global está unificada. Pero lo veremos Eso. más adelante, así que tranquilo. Y tiene el Bueno, profe ya, Maciel. y por último, el módulo 5, que va a ser el último tema que vamos a ver en el año, población y entorno geográfico. Van a ser 2 clases donde se va a ver todo lo relacionado al entorno natural y a la comunidad regional, ¿ya? Regiones. Ya las últimas preguntitas. Calma, que vamos terminando nomás, queda poquitito. Sí, tranqui. Chiquillo, consulta. ¿Conocen las macrozonas que definen el territorio nacional? ¿Saben lo que es una macrozona? Yo no. ¿Quién más no sabe? Yo no. Vamos, si quiero que me respondan, ¿o quién sabe? ¿O quién no sabe? Por favor. Pensemos. Esperen a ¿Han las visto un últimas mapa de 2 Chile? clases y sabrán nada. ¿Has visto un mapa de Chile alguna vez? No. ¿Nunca has visto un mapa de Chile? No. Un mapa de Chile. Norte, centro y Ya. sur. Veamos. Ujú. Ya. Eso. Centro, norte, sur. Bien. Veamos, partamos. Chile, ¿en qué parte tiene territorio? Centro. Y vemos el mapa. ¿Tiene territorio en el continente sudamericano? ¿Dónde estamos parados? Sí, tenemos territorio en el continente sudamericano. ¿Chile tiene territorio en el mar? Sí. Sí. ¿Qué territorios tiene en el mar? Isla de Pascua.
Bien. ¿Qué otro más? Arica. Chiloé, bien. Juan Fernández, bien. ¿Y Chile tendrá territorio en otro continente? Así, uno bien helado, con harto hielo. Puerto Isel. Sí, Antártica. Pingüino. Bien. Hola, Antártica. Eso. Chile posee territorio en 3 lugares distintos, en el continente americano. Esto se conoce como la tridimensionalidad. Chile tiene territorio en el continente americano, en la Antártica y en Oceanía, porque prácticamente la Pascua está más cerca de Oceanía que de América. ¿Ya? Eso, y aparte tenemos otras macrozonas. Ustedes son de Santiago, ¿cierto? La gran mayoría son todas de Santiago, ¿cierto? Sí. Ajá. Ya, si miramos hacia la cordillera, ¿qué vemos? Literalmente, si miramos la cordillera, ¿qué vemos? La cordillera. Bien, ¿cierto? Ya. Entonces, Chile tiene a la derecha la cordillera. Si miramos hacia el poniente, hacia el mar, acá en Santiago, ¿qué vemos? Océano. No, pues, vemos el océano. De Santiago. ¿Vemos Santiago? ¿Vemos el océano Santiago? No, pues la costa. ¿Qué vemos? Si miramos para el lado de Maipú, de Pudahuel, ¿qué vemos? Cerros. Bien. ¿Cómo se llaman esos cerros? ¿A qué corresponden? Montaña. Pero esas montañas tienen un nombre. ¿Se acuerdan? ¿Alguien lo sabe? Cordillera de la Costa. Chile tiene Cordillera de los Andes, Cordillera de la Costa. ¿Y cómo se llamará ese pedacito que queda entre medio de las dos cordilleras? ¿Alguien lo sabe? Se llama Depresión Intermedia, o también conocido como Valle Central. Es donde habita principalmente toda la población chilena. Y hay otro territorio que queda entre la cordillera de la costa y el mar. ¿Alguien sabe cómo se llama ese territorio? Entre la cordillera de la costa y el mar. No, se llaman planicies literales. Ya, todo esto lo vamos a ver en estas clases y la idea es comprender que en realidad Chile no es un territorio único y lineal y idéntico de norte a sur, de Putre hasta Puerto Williams, sino que en realidad es un territorio que está formado por distintas zonas geográficas, por distintos accidentes geográficos, y que en realidad esos accidentes y esas condiciones geográficas permiten y posibilitan desarrollo económico, desarrollos sociales, culturales, asentamiento humano, etc. Porque recuerden que el territorio chileno es un territorio muy rico en biodiversidad y en recursos naturales. Piensen que hacia el norte tenemos un desierto y piensen que hacia el sur tenemos la selva valdiviana. Así como tenemos una enormidad de recursos, ¿ya? Entonces la idea de esta clase es que nos vayamos asociando con esos conocimientos, ¿ya? Ya Eso. como terminando, por último, queríamos saber si pudieron tomar apuntes, pudieron prestar atención durante toda la presentación, tienen algún comentario, algo que quieran acotar, algo que no les gustó quizás, que quieran que mejoremos para la próxima clase. ¿Todo bien? ¿Todo mal? Bueno, yo en un principio no me podía conectar porque tenía malo el internet. Pero luego pude y me agarré como en lo último y sí, lo noté. Buenísima. Lo inscribí porque la verdad es que no sé mucha historia. Bueno, aquí Pero vamos a cosas que me llaman la atención y que quiero aprender más de historia. Buenísima. Pero la verdad es que no sé mucho. Buenísima. Mira, Sí, pero estudiando, yo antes de ser profe de historia no sabía nada de historia, así que estudiando ahí vamos a aprender, así que con confianza nomás. Claro. Benjamín puso que estaba anotando en un Word y ahí estaba. Bueno, buenísimo, chiquillos. Recuerden que escriban su nombre en el chat para tenerlos presentes, ¿ok? No se les olvide, para los que llegaron un poquito más tarde. Ya no hay más clases, ¿cierto? ¿Ah? ¿Ya no hay más clases después de ustedes? No, por hoy día no. De hoy. Sí. Mañana tienen otras clases siguen con la otra asignatura, chiquillos y chiquillos. Ya. Sí, y para ir finalizando, como dice la profe Maciel. Miren, aquí les dejamos nuestros nombres para que se acuerden de nosotros, por favor, y nuestros WhatsApp. No se
que no les dé miedo hablarnos por WhatsApp. Ya estamos disponibles, de verdad, para responder sus dudas. No piensen para nada que sus preguntas van a ser tontas. Ninguna pregunta es tonta. Ya acá estamos todos dispuestos a ayudar y aprender, así que pregunten lo que sea. Bueno, relacionado con historia, ojalá. Así que eso, les dejamos aquí unos segunditos más para que anoten el número si es que quieren. Igual por WhatsApp está registrado el número, o pregunten por ahí si no se les perdió nuestro número, pregunten como, ¿cuál era el número de los profes de historia? Y ahí les mandamos los números, ¿ya? Así que eso. Ya, chiquillo, ¿algún comentario? ¿Algo que sientan que tenemos que mejorar para las clases? ¿Sienten que hablamos muy rápido hoy día? ¿Sienten que fue fluido? ¿Les gustaría ver algo en específico? ¿Algún comentario? Como equipo estamos súper abiertos y abiertas a cualquier comentario porque queremos mejorar nuestra pega. Y para mejorar nuestra pega, tenemos que tener sus palabras, pues, así que es el momento en que ustedes nos pueden evaluar y nos pueden decir, chiquillos, porfa, mejoren en esto, chiquillos, saben que van súper bien con esto. Eso, así que por favor, si nos pueden contar qué les gustaría mejorar o qué mantenemos, sería de mucha ayuda. Así que, por favor, les cedo la palabra. De ustedes ahora. Por lo pronto creo que, por mi parte, creo que está bien. Voy a ir aprendiendo. En cuanto vaya aprendiendo, quizás ahí yo creo que podría decir, sí, esto me interesa más. Pero por lo pronto yo creo que creo que va bien. Dale, buenísimo. Fabiola. Bueno, en primer lugar, ese es el correo de mi sobrina, no es mío. Mi nombre es Edith Villa. ¿Cuál es su nombre, disculpe? Edith Villa. Edith Villa, ya. Sí, porque yo no entiendo nada mucho de esto de la tecnología, pero ahí me están ayudando. Qué bueno. Así que si tiene dudas, pregúntenos nomás ahora, si no sabe cómo. Ahora, claro. No, pero hoy día todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Capté. Oiga, y usted va bien porque usted respondió todas las clases, va bien, así que. Excelente. Qué buena. Ya, pues, me alegro. Oigan, ya para ir cerrando, les queríamos dejar esta frase que es muy linda y es muy inspiradora. Ojalá que los motive. Linda. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que va a cambiar el mundo. Y ustedes que están aquí con toda la disposición de aprender, nos alegramos mucho. Vamos a poder cambiar el mundo a través de la educación. Ojalá Dios quiera. Eso. Gracias por haber venido. Gracias. Diga, ¿quién dijo profe? ¿Alguien dijo profe con voz de duda? Este correo no es mío, es de mi pareja, soy la de Lisset Parada, que lo dejé anotado ahí. ¿Usted es Lisset Parada, ya? Sí, te tenemos presente, así que tranquila, ¿ya? Eso, recuerden su nombre en el chat, por favor. Va a quedar todo grabado, así que lo vamos a revisar. Y eso. Sí. Estamos. Esperemos que les haya gustado, que estén muy bien, cuídense. Son libres de desconectarse. Gracias. Chao. Y tengan buenas noches. Nos vemos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Adiós. Chao, chao. Pueden desconectarse. Una consulta. Sí. Dígame, ¿quién dijo, profe, una consulta? Yo. Estoy anotada, Ana Navarro. Ana Navarro. Sí.